bienvenidos a este podcast Team Análisis Bíblico, a todos los que ya esperan el podcast, pero a los que también están por primera vez viendo, escuchando este análisis bíblico a través de este medio. Muy honrados y muy contentos de tener aquí a dos personalidades mexicanas, de maestros de la Biblia, conferencistas de muchos años dando la palabra de Dios, el doctor Sergio Ricardo Anaya Andreu. Saludos, mi querido Felipe, y un gozo estar aquí con un gran amigo. De Cancún, Quintana Roo. Por eso trae su playera de playa y cancunense. Camisa sí, playera dominguera. Y el pastor, toda una personalidad en Guadalajara, en Jalisco, y para mí en muchos lados, un hombre lleno de sabiduría y ser muy característico de ser mesurado y prudente, el pastor Ángel Flores. ¿Qué tal? Qué gusto estar, Felipe, querido Sergio. Un gozo nuevamente compartir este tiempo. Somos consuegros, su hija y mi hijo son esposos y bueno, yo conozco a Ángel de muchos años, que estábamos solteros. Yo tengo 35 años de casado. Uy, ya llovió. Sí. Y nunca lo he visto enojado. Yo creo que sí. Pregúntale a mi mujer. Sí. Pero pues lo he visto muchas veces, y a Naya sí lo he visto enojado. No hablemos de eso, pero estamos hablando del mesurado pastor Ángel Flores. No, él es un pan de Dios, la verdad. Es un hombre de autocontrol, ¿verdad? El pan Bimbo que cayó del cielo. Claro que pues, como él no es perfecto, pues sí, Claro, sus hijas, su esposa van a decir lo que quieren. pero más nos enojamos tú y yo, ¿verdad, Sergio? Eso sí. Y más regañamos claro a la gente que él, ¿verdad? Sí, Él es diferente. Bueno, pero puso una inquietud el pastor Ángel Flores para cerrar esta serie que se llama Honra y Gratitud, y que nos hemos clavado bastante ahorita en lo de la honra, que es muy bueno porque casi no se enseña y nadie sabe qué es la honra, y menos como es este episodio, el último de esta serie, la cultura de honra. Cómo crear o cómo vivir en una cultura de honra. Y pues para eso tenemos que preguntarnos qué es una cultura. Bueno, la cultura sería el ambiente en el que está inmerso, metido alguien, y en todo lo que le rodea. O sea, la cultura es lo que se habla, las costumbres que hay, las prácticas, los hábitos, los patrones de conducta, los valores, lo que se enseña, lo que se canta, lo que se ve en los medios. La suma de todas estas cosas es la cultura. La forma de vivir. La forma de vivir. Creada o impulsada por el ambiente donde desarrollas. Exactamente. ¿Dónde está inmersa la persona? De donde hay, por ejemplo, culturas aquí en México, etnias, donde pues se descubre en la parte superior. Bueno, los hombres pues sí, porque les da calor, pero las señoras, y que las personas de esa cultura, de mujeres del sexo femenino, andan sin nada arriba. Las culturas de las islas del Pacífico, donde se comían a la gente. Canibalismo, cultura de honra. Déjame ponerme por un momento, lo prometo, un poquito técnico sobre este tema. La forma en que un ser humano se forma es básicamente con tres elementos. Uno es el temperamento, otro es el carácter y otro es la personalidad. El temperamento es algo nato, es decir, nacemos con un temperamento. Es más, platicaba yo precisamente con Pipe, con Dara. El temperamento desde vientre materno se puede de alguna manera medir, o el tipo de temperamento. Si el niño no hace nada, más está dormido. Está dormido, pregúntale a tu nuera si nada más está dormido. Sí, todo su movimiento, los que se llaman lentos para calentarse, lo que tiene que ver con la cuestión de… Eso son cosas sexuales del… No. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de un neonato. Ok. De un neonato. La forma en que se define el temperamento en un niño, un bebé, es diferente a la de un adulto, ¿no? Con un bebé no se maneja lo de colérico, sanguíneo, melanpol, o lo que se llama como DISC, que son los dos parámetros de medición de temperamento de manera clínica. En los bebés no se maneja así. Son 9 diferentes aspectos que se manejan para definir el temperamento infantil, ¿no? o de un bebé o un niño, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero. El temperamento es algo nato. Nacemos ya con un temperamento. El temperamento no se puede cambiar, solamente se puede pulir. De ahí sigue lo que es el carácter. El carácter sí ya tiene que ver con las fortalezas y debilidades del temperamento. Y básicamente, que por eso lo estoy mencionando, se definen por 3 factores. 1, la educación. 2, la cultura.
y 3, básicamente los eventos, vamos a decirlo así, principales, más fuertes, que normalmente son traumáticos. Por ejemplo, un abuso define muchísimo el temperamento de una persona, una pérdida define muchísimo. Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Y la personalidad es como la pantalla de la televisión, ya es lo que vemos los demás, ¿no? Ya es lo externo, lo que todo el mundo ve, lo que vemos de ti, de Ángel, lo que ven de mí, eso es personalidad, ¿no? Entonces, en el tema del carácter, la cultura es un factor importantísimo de formación. La programación de un ser humano depende en gran medida de la cultura. Déjame ponerte un ejemplo, ¿no? Y bueno, no sé si en algún momento lo esté viendo este programa, pero yo recuerdo haber platicado y haber estado compartiendo allá en España varias veces con Elías Tepper, que tú también conoces, imagino que Ángel también, y él me dijo algo que me llamó mucho la atención. Él me dice, yo, entre comillas, ¿no? Dice, engañaba a las personas cuando se convertían. Yo les decía desde el primer día de cristianos que eran misioneros. Entonces él impartió una cultura de misioneros, es decir, no hay otra opción. Naciste de nuevo, eres cristiano, ahora eres un misionero. Y tienes que prepararte para definir dónde te va a enviar Dios. Y eso llevó, tú lo sabes, a una visión, hablando de Betel, que se extendió prácticamente por todo el mundo. Pero todo empezó, Ángel, en una cultura que se sembró desde el primer día. Entonces, si hablamos de cultura, es algo que tenemos que pensar en qué vamos a enseñar a los niños, qué vamos a enseñar a los adolescentes, porque el ser humano tiene 18 años de formación, es decir, en términos de desarrollo humano y de etapas de desarrollo, hasta los 18 años una persona puede ser formada. Después de los 18 años ya solamente tiene un desarrollo arreglamos lo que de esa formación. Entonces, la posibilidad de moldear a un individuo es hasta los 18 años, pero lo ideal es en la niñez, en la infancia, que es cuando hay más, se le llama plasticidad cerebral, y por lo tanto es una esponja. Entonces, mientras más rápido o más pronto iniciemos en impartir de lo que sea, una cultura, pues más factible será que una persona crezca ya con una mentalidad específicamente de ese tema. Entonces, regresando al tema que estamos hablando, que es la honra, mientras más temprano formemos en las generaciones la mentalidad y cultura de honor, que es una cultura del reino de los cielos, más fácil será el poder verla en un sentido. Todos lo sabemos, digo, en lo personal, lo saben, trabajo mucho en la restauración y me doy cuenta lo difícil que es dependiendo ya de la edad de una persona. Entonces, hablar de restaurar la cultura, pues es un tema complicadísimo, pero se puede hacer con la ayuda del Señor, pero yo creo que el reto está en poder impartir desde temprana edad una cultura de honor y una cultura de honra en las generaciones que están surgiendo. Ahorita se me vino un ejemplo de la historia, no muy agradable, de Hitler. Cómo Hitler entendió este principio al ser presidente o cerca del que gobernaba en aquel tiempo el Reich, y que él instauró el tercer Reich, el tercer reino, tercer imperio alemán, y que tomó a los niños para enseñarles que eran soldados, que eran superiores en su raza aria, y desde niños, y él estuvo tanto tiempo en el poder que esos niños se volvieron soldados de 18, 20, 25, y son los que lo apoyaron en su idea, porque les metió esa cultura de que Alemania debía gobernar a las demás naciones y que eran superiores desde niños. Qué terrible que no nos demos cuenta de eso, y los aventamos allá a las escuelas, bueno, en muchos casos, en el mío no, pero en muchos casos, para que la escuela y el gobierno les den esa cultura. Porque una cultura, perdón Felipe, y Ángel lo sabe, también es un sistema de creencias, es una ideología. O sea, la cultura incluye la cosmovisión, que es el concepto que tiene esa cultura de Dios, la ideología, que es el pensamiento, y entramos en lo que dice Ángel, Corintios 10, ¿te acuerdas que habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, verso 4, sino poderosas? Y luego habla de derribar argumentos. Los argumentos son más fuertes que los pensamientos. Cuando una persona está arraigada en una cultura, ya no tiene un pensamiento, ya tiene un argumento que es un sistema de creencia específico sobre algo, sobre la vida, sobre la eternidad, sobre Dios, sobre la economía, sobre su físico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona ya tiene una cultura arraigada, ya no tiene solo un problema de pensamiento, ya entramos al terreno que la Biblia habla de destruir fortalezas y de derribar argumentos. Y creo que en este tema
Necesitamos trabajar mucho, hablando nosotros como adultos o como una generación ya hecha. Ya no nos queda más que derribar esos argumentos donde aprendimos mal lo que es la honra o lo que es el honor y lo que eso representa, ¿no? Entonces hay que trabajar en nosotros sobre un sistema de derribar, pero en un niño no tienes que derribar nada, tienes que impartir obviamente apenas se va a formar una cultura de reino y en este caso de honra y de honor. Cultura de honra. ¿Cómo establecer una cultura de honra? Creo que el ejemplo lo da Jesucristo. Cuando Él viene a la tierra y va a empezar su labor, todos los que tiene enfrente están en la cultura opuesta. Todos tienen una manera de pensar opuesta a lo que Él viene a enseñar, fueron deformados, en fin, todo lo que ustedes ya han dicho. Entonces Él llega en uno de los evangelios, Mateo 4, 17, dice, cuando Jesús comenzó a hablar, dijo esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Es decir, donde tú estás vas a tener que moverte. En cómo tú piensas, en cómo tú crees, te vas a tener que mover a otra cultura, a otro sistema de valores que se llama el reino de los cielos. Y a partir de entonces Jesús empieza a trabajar con sus discípulos, cambiando su manera de entender la cultura. Ellos eran eran judíos, pero envidiaban, yo quiero el primer lugar, sentarme a tu derecha. O sea, por años su entendimiento del reino era poder, era señorío. Y Jesús los tuvo que ir desprogramando y cambiando su manera de pensar y modelando para ellos el reino, hasta que ellos fueron entrando en ese reino, hasta que ellos empezaron a decir, entonces hay que someternos unos a otros, entonces hay que ser así, entonces hay que honrar y entonces ya en una etapa más avanzada, Pedro escribe honren al rey. Uy, qué diferencia del Pedro al que Jesús reclutó, ¿no? Y cuando los escuchaba hablar de qué favorable es trabajar con niños y qué difícil es trabajar con producto terminado, yo pensaba en los pastores, porque ese gremio pues lo amamos, el gremio de los pastores. Y el pastor, cada persona que llega a su congregación y que es un converso, es una persona que viene de otra cultura. Y su tarea, no es un niño, es su tarea, es a un adulto duro, ya muy formado, ayudarle a entrar en la nueva cultura del reino de los cielos. Y uno de los, vamos a decir, partes relevantes de esa cultura es la cultura de honra, pues de la que tanto se ha estado hablando en estos podcasts. Yo diría para de alguna manera reforzar, Ángel, lo que estás diciendo, que eso haría la diferencia, ese es un sentir particular, entre un creyente y un discípulo. Un discípulo ya es alguien que fue formado en la cultura que cambió del su reino. cultura. Un creyente todavía no, está en ese proceso, en esa transición entre todavía aspectos de no sé, a lo mejor luchando con el machismo o con el matriarcado o con todos los aspectos de trasfondo que podemos tener de manera cultural y entrando ahora sí a una cultura de reino que tiene una, vamos a decirlo así, cuestión principal, como en este caso es el tema que estamos tocando, que es la honra. Y por eso Jesús, se acordarán, así daba sus sermones, ¿no? Oyeron que fue dicho esto, pero yo os digo esto, ¿no? Y era una confrontación. Ajá. No la han de haber pasado bien hasta la venida del Espíritu Santo los primeros discípulos, los apóstoles, porque era literalmente todos los días estar en confrontación con un trasfondo, con una cultura, con una manera de pensar. Es más, si lo analizamos, Felipe, Ángel, al principio probablemente los primeros discípulos, cuando Jesús los reclutó, ellos se sintieron más que como que iban a entrar en una guerrilla, como que iban a tener alguien que era un libertador social, porque muchos de ellos traían la idea de que esto iba a ser el Mesías, los iba a liberar de todo lo que era la opresión romana de ese tiempo, y yo creo que fueron los factores que confundió a Judas al punto de lo que sucedió. Pero yo creo que en ese proceso de 3 años con Jesús, ellos y ya cuando vino el Espíritu Santo fue así como literalmente la luz al final del túnel, comenzaron apenas a entender de qué se trataba el evangelio y el propósito de Jesús y de a qué se refería con ser un libertador, más de un aspecto interno que un aspecto externo, etcétera, etcétera. Entonces hubo una confrontación con una cultura que sin la ayuda del Espíritu Santo sería poco menos que imposible poder vencer, porque es lo que traemos como programación, ¿no? Acabamos de celebrar la Pascua en días pasados, en el año en curso del calendario, y la Pascua habla de aquel evento donde un cordero fue sacrificado en cada casa del pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto, para que cuando pasara la 10ª plaga o el ángel de la muerte
no entrar a matar los primogénitos donde había esa mancha de sangre. Y de alguna manera ese evento marca que tú tienes que volver a iniciar un proceso. Dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo de Israel: este mes en el que va a celebrarse la Pascua le será el principio de los meses para ustedes. Les cambió el calendario. Ellos vivían de alguna manera en algún calendario X en Egipto, y cuando Dios hace eso para liberarlos de la muerte, del primogénito y en general de la muerte, marcó un nuevo inicio. Y ese evento me ayudó mucho, porque Dios no acepta nuestro primer nacimiento para entrar al reino de los cielos. Por el primer nacimiento físico nadie puede ser hijo de Dios. Nadie nace de un papá y una mamá siendo hijo de Dios. Ese es el producto de un segundo nacimiento espiritual, donde tenemos que entrar a esa nueva cultura. Todos nacimos en X país, con X cultura, en X lugar y en X ciudad, pero cuando nacemos de nuevo y nacemos del Espíritu, la cultura, el ambiente, las verdades que vamos a abrazar y desechar las otras de las que tuvimos en nuestro primer nacimiento, son las verdades espirituales de la Biblia. Entonces se puede cambiar la cultura con la que uno nace por una mejor. Sí, de hecho el apóstol Pablo lo propone cuando escribe la carta a los romanos. Recuerden los romanos, o sea, gente que vive en Roma, sean romanos o no, pero perversos, idólatras y muy formados y bajo la presión. Y él dice en Romanos 12: no se conformen a este siglo. La palabra de conformarse es para el mejor ejemplo que yo recuerdo es cuando yo era niño. Me iba a la estación de trenes allá en Jalapa. Cuando sabía que iba a llegar un tren, llevaba una moneda, un peso de esos de plata, lo ponía sobre el riel y dejaba que la máquina conformara a la moneda. Conformarse es que la presión te hace a la forma de lo que te está oprimiendo. ¿Qué beneficio había de eso? Pues la diversión de ver cómo quedaba el águila así, o el peso, ¿verdad? Como ves, no había todavía televisión y redes sociales. Entonces dice Pablo, le dice: miren, ustedes todo el día la bota romana está sobre ustedes, el adorar al César, las leyes, los dioses, la inmoralidad. No dejen que eso los siga conformando, sino que ustedes tienen que transformarse. El reino de los cielos, la nueva cultura los va a transformar. Y eso es, el camino es, van a tener que ir cambiando su manera de pensar, la renovación de su entendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo va a trabajar en ustedes, las enseñanzas que le estoy escribiendo, lean las cartas, escuchen a los profetas, a los maestros. Todo eso va a ir cambiando su manera de pensar. Leía yo esta mañana en un material que el pensamiento griego es: primero entiendo y luego obedezco. El pensamiento hebreo es: primero obedezco y luego entiendo. Entonces, la gente que llega a las iglesias, o los niños que van creciendo, pues vienen con la idea de: primero entiendo, y si me convencen y si me gusta, lo voy a hacer. Pero en el reino de los cielos, dice Pablo, no, deja que cambie tu mente y obedece y luego vas a entender. Entonces, la cultura va cambiando cuando nosotros, resistiendo la presión de la cultura en la que fuimos formados, de la cultura que nos sigue envolviendo, empezamos a renovar nuestra manera de pensar, lo que Dios dice, lo que la palabra enseña, lo que en mi congregación me van mostrando, y yo voy abrazando esos pensamientos. Como la verdad. Exacto, y esos pensamientos hacen que mi mente, mi entendimiento se renueve, y la consecuencia final es que me voy a dar cuenta que estoy haciendo la voluntad de Dios, y eso es bueno para mí. ¿Cuál es la definición de un cambio? Vamos a decirlo así en un sentido básico. La forma más clara que he encontrado de definir lo que es un cambio es dejar algo que ya no me estaba sirviendo para tomar algo que sí me sirve. Yo no puedo cambiar si no dejo algo. Esa es la razón por la que un hábito no se puede quitar, se tiene que sustituir. Es la razón por la que un pensamiento no se puede quitar, se tiene que aplastar, que es lo que le llamamos bíblicamente renovación de la mente. Para renovar mi mente yo tengo que literalmente aplastar un viejo pensamiento con un nuevo pensamiento. Entonces eso es lo que va a producir un cambio en mi manera de pensar, que es lo que Pablo ahí en Romanos 12 nos está proponiendo, no conformarnos a este siglo, que se refiere a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y comprobar ahora sí cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ese principio opera a través de aplastar pensamientos, a través de obviamente un pensamiento nuevo, aplastar hábitos,
o sustituir hábitos que no puedo yo dejar de hacer si no hay un cambio. Y ese cambio requiere ahora sí una nueva manera de pensar y obviamente una nueva manera de vivir, de actuar. Todo va como una especie de cascada, ¿no? Empieza por la mente, eso es fundamental. Si hablamos de cambiar una cultura, el primer terreno donde tenemos que trabajar es la mente. No puede haber un cambio cultural, no puede haber un cambio en general si no pasa obviamente por la mente y todo lo que eso representa. Este cambio está basado en la verdad que expone la Biblia. Claro. Es elemental. Claro, porque todos fuimos expuestos a cuestiones completamente subjetivas. Era una forma de pensar que está diluida o de alguna manera sesgada hacia un aspecto específico, como en su momento alguien que pensó que la Tierra era plana, ¿no? Sergio, bueno, todavía hay gente a lo mejor, pero es básicamente de acuerdo a nada más lo que veo y doy. Entonces, cuando me expongo, en este caso, en nuestro caso, la fuente de nuestra exposición es la palabra de Dios. Si yo no me expongo a la palabra de Dios, no puede haber una renovación de la mente. Son los pensamientos de Dios expresados en la palabra los que aplastan mis antiguos pensamientos. Y entonces entramos a todo el terreno que viene, que es la parte de meditar en esa palabra, memorizar esa palabra, confesar esa palabra, comenzar a vivir esa palabra y todo ese, vamos a decirlo así, recurso, cuando se aterriza en un sentido práctico, diario, sistemático, nos empezamos a dar cuenta que cambia nuestra manera de reaccionar, de decidir, de actuar. Literalmente cambiamos nuestros patrones de pensamiento, cambiamos nuestros patrones de conducta. Que es la definición de arrepentimiento de la palabra griega metanoim, que significa cambio de dirección por cambio de mente. O sea, yo iba para allá y ahora voy para el sentido contrario porque cambié mi mente. Ahora, hay que dejar algo claro, porque de ahí vienen todos los problemas religiosos cristianos. No es suficiente el cambio de mente o este cambio de mente que va a ser cambio de dirección para abrazar una nueva cultura, una cultura que inclusive me duele más que la otra, porque la cultura del mundo es de autosatisfacción y la cultura de la Biblia de Dios es de sacrificio, de autosacrificio. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, esté dispuesto a morir cada día. Es que no lo podemos hacer sin la intervención específica de Dios en nuestra vida. Vamos a aterrizarlo. Muchas personas quieren cambiar y toman cursos de la Biblia o vamos a leer la Biblia un año. Sí, es muy bueno, pero no es suficiente si Dios no interviene en el interior de cada persona y, como diría en un término bíblico, te hace nacer de nuevo, o vamos a explicarlo mejor, te hace un segundo nacimiento espiritual, te da un entendimiento de que Él intervino personalmente en tu vida para ayudarte a cambiar en lo que Él pide, que es la verdad, y que tú y yo defendíamos nuestra forma de pensar, que era mentira y engaño. O sea, no puede haber una transformación de la cultura ni la transformación del individuo solo por esfuerzos humanos. Y eso requiere, lo que tú estás mencionando, Felipe, la intervención del Espíritu Santo. Sí. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye. Y nos recordará. Pero esa palabra redarguir, Ángel, significa volver los argumentos en contra. Ándale, padre. Entonces, cuando tú dices fui redarguido, es que esos argumentos que yo usaba a favor de algo, ahora por la intervención del Espíritu Santo se vuelven en mi contra. Ya no puedo seguir viviendo por esos argumentos, porque hoy tengo un Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo que me redarguye. Y que eso que yo pensaba o que yo creía, ya el Espíritu Santo literalmente me lo redargulló, me lo cambió, me lo volvió en mi contra. Entonces ya no puedo, ese es lo padre, ¿no? Una vez que conozco a Dios, ya no puedo volver para atrás igual, porque ya tengo una conciencia de Dios que el Espíritu Santo produce en mí y que yo no podía tener antes, porque obviamente solamente tenía una vida almática. Ahora ya tengo una vida espiritual y este es parte del efecto, ¿no? Y entonces el cristianismo se vuelve en una decisión que yo tomo de cambiar la cultura y entrar a lo que dice la Biblia, que es la verdad, pero con la intervención de Dios. Algunas formas prácticas o que pudiéramos recomendar a todas las personas, porque me sentí en una clase de maestría, en un ratito así como que estaba en una clase de maestría. Acá está el doctorado. Estaban hablando ahorita de puros argumentos y razonamientos para combatir las costumbres, diríamos que es parte de la cultura, de la cual todos venimos arrastrando, y que dice la Biblia, una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Santo Dios. Sí, ahora que estaba hablando Sergio de
y tú también, Felipe, del Espíritu Santo convenciendo a la persona o cambiando argumentos. Me encantó esa parte, ¿no? Ya me la fusilé. Yo pensaba en Zaqueo. Un hombre que tiene una cultura es lo que yo te robe, es mi ganancia, es mi beneficio, me lo merezco, me aprovecho todo el que pueda, el que no tranza no avanza. Llega Jesús a su vida y claro que ir a su casa y todo eso está generando una revolución en él, y obviamente el Espíritu Santo empieza a trabajar en los pensamientos, en las emociones de Zaqueo, en sus convicciones, y le redarguye y le dice: oye, no solo no puedes seguir robando a la gente, tienes una deuda con la gente que robaste. Ay, padre. Y has sido avaro todo el tiempo y eso es idolatría. Ahora tienes que ser generoso. Y el Zaqueo lo procesa a 1000 por hora y dice que se levanta y dice: hey, un momento, la mitad de mis bienes doy a los pobres y lo que hubiere defraudado, que era bastante, se lo devuelvo 4 veces al que robé. Todos se pusieron felices. Entre más defraudados, más felices, 4 ¿verdad? veces. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo operó cambiando los pensamientos. Porque nadie le dijo nada, no hay una porción que diga que Jesús le dijo: oye, tienes mucho dinero. No hay una confrontación humana, no hay una sola, ni de Jesús siquiera. O si no haces eso, no vengo Así a tu es, casa. así No. es. Entonces me decías una cosa práctica. Yo diría que esto es práctico. Si yo todos los días me expongo a la palabra de Dios, todos los días leo la palabra, y me brinca en la palabra algo que yo sé que tengo que cambiar. Ahí. Entonces, como decían por ahí, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por lo que entiendes. Sí entendiste. La parte que donde tú claramente dices: caray, esto no me lo está diciendo nadie, o a lo mejor lo oí en la congregación, pero ahorita lo estoy viendo en la palabra y sé que es Dios, tengo que hacer esto. Y ahí es donde el Espíritu Santo le da la oportunidad a la persona de abrazar esa nueva forma de cultura o ese nuevo pensamiento. Si en esta parte de mi vida cambio mi pensamiento a esto, voy a poco ir conquistando. Así es como la Inglaterra de los Wesley en los 1800 pasó de una monarquía, de un feudalismo, a una sociedad justa, donde los ricos trataban bien a los empleados no hicieron guerra civil, no hay revolución inglesa, porque fue cambiando la manera de pensar de todos. Entonces, al hablar de una cultura de honra es saber que nos vamos a enfrentar a la cultura normal de las personas que vienen y se añaden a buscar a Dios en una congregación, con una cultura del mundo. Porque yo reaccionaba en lo que tú decías y explicabas de la cultura y de la personalidad y del carácter, porque la Biblia es vigente, es lo maravilloso. Fue escrita, por ejemplo, el Éxodo con Moisés y los 5 primeros libros de la Biblia, pues literalmente 1500 años antes de Cristo. Eso tiene escrito 3500 años. Y uno diría: pues ya no tiene uso, es muy antiguo. No, pero como son principios de Dios eternos, afectan la misma cultura de que no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, nos afecta hoy en día. Y al exponernos a la palabra, como dice el pastor Ángel, constantemente, como la palabra está viva y Dios está involucrado en hacer que la palabra sea una semilla que nos cambie, tomamos la verdad de la palabra, aplastamos los argumentos equivocados y el Espíritu Santo nos ayuda a que, descubriendo esa verdad nueva, anticultural de la cultura vieja nuestra, la apliquemos. Y ahí yo creo que tenemos un gran problema moderno, pero eso creo que es de otro tema, que esta es la generación con más acceso al conocimiento que ha existido jamás. Siempre ha habido gente brillante que estudia, pero hoy tan general la gente quiere conocer pero no vivir. La gente está llena del conocimiento y de un montón de cosas. Ahora todos son expertos en una cosa, en otra y en otra, porque han visto videos de YouTube, tutoriales, pero no lo viven. Y el cristianismo, la Biblia, no es para conocerla, principalmente es para vivirla. Es que mencionaste algo, Felipe, que es crucial. Y es que aunque vivimos en la generación con más conocimiento, también vivimos en la generación con una cultura más lejana a los valores y principios. Y de deshonra, ¿verdad? Entonces, cada generación, si lo analizamos, se ha ido alejando culturalmente de los patrones bíblicos. Hace 60, 70 años el adulterio era un delito. Una persona que adulteraba se iba a la cárcel. Era una cuestión culturalmente hablando. Socialmente lo quemaba. Hoy en día es un chiste, o sea, si me explico, ahora sí que casi para muchos el pan de cada día. Entonces,
estamos en una... Hace 60 años tú podías ser una persona metida en la cultura del mundo y no se notaba tanto que no eras cristiano. Hoy es una cultura antivalores, antiprincipios, antifamilia, antidios, anti todo. Entonces cada vez, aunque haya más conocimiento, más redes sociales, más información, cada vez luchamos más contracorriente. O sea, hoy convertirse a Cristo en el sentido cultural es más contra que hace 50, 60 años. Entonces, si no tratamos, y hablando en este caso de los cristianos, y hablando de los pastores, y hablando de las iglesias, un establecimiento más claro de la cultura del reino de los cielos, cada vez el mundo va a estar absorbiendo más. Yo vivo en una ciudad que tú conoces, bueno, los dos conocen, que es Cancún, que es un depredador de la familia. O sea, si la gente no está en el arca, que es vamos a decirlo así, el reino, o la iglesia, si lo quieren ver así, te chupa la bruja, hablando coloquialmente. Entonces, no podemos hoy depender de la cultura, como decías hace rato, para una formación de un niño, de un hijo, pero tampoco para un entorno sano para un adulto cristiano. Antes era más sano porque había más valores cristianos en la cultura del mundo. Pues hoy literalmente un cristiano tiene que ir contra cultura para poder mantenerse en los principios, digamos, establecidos por Dios en su palabra. Estamos regresando a los tiempos de Roma. Nomás que ahora los dioses no se llaman Dionisio y Júpiter y Zeus, sino o Neptuno, se llaman comodidad, se llaman sexo, se llaman violencia, se llama adicción, egoísmo, adicción. Son dioses de este tipo. Para terminar, que el tiempo no nos es favorable y siempre tenemos más que decir que el tiempo para decirlo, ¿qué sería el consejo final para establecer una cultura en tu vida de honra y en la congregación donde asistes? ¿Cómo estar más, como dicen, flojito y cooperando para que una cultura de Dios, o llamada del reino, se establezca en nuestra vida? Ángel. Yo creo que la Biblia y el Espíritu Santo trabajando en la Biblia nos da algunas perlas, algunos pasajes estelares. Yo diría que una parte estelar es las palabras de Jesús en Mateo 5, 6, 7. Esos 3 capítulos es un sermón condensado, del monte. sí, es un condensado de cultura del reino. Ahí yo diría que está una esencia, una médula. Y si quieren también ver otros aspectos prácticos, el libro de Proverbios está lleno de consejos diarios de la cultura del reino de Dios. Entonces, una persona que realmente quiere, si busca en esos pasajes, va a encontrar. Y Dios le va a bendecir cambiando su mente, renovando su mente para que se abrace cada vez más la cultura del reino de los cielos. Y ahí veo que es importante congregarse, porque aunque tú descubras una verdad en la Biblia y digas, wow, estaba mal, lo quiero implementar distinto, necesitas el apoyo de otros. A veces es muy difícil solo, y de ahí la necesidad de congregarse. Sí, porque además, si no lo haces, no entiendes lo que estás leyendo. Cuando Jesús, Mateo 5, 6, 7, dice, ustedes son la luz del mundo, así alumbre tu luz delante de los hombres, que vean y glorifiquen al Padre junto contigo. ¿Cómo puedes obedecerse si yo vivo aislado como llanero solitario? Y es que la congregación te ayuda a estimularte al amor y a las buenas obras. Hay algunos super hombres, super mujeres que lo hacen solos, pero es la muy grande excepción. Sergio. Pero por ejemplo, haciendo una conclusión de lo que hemos estado hablando, la iglesia también es el lugar donde va a ser un laboratorio de la honra. Porque la Biblia, por ejemplo, Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Es un principio de honra. Entonces, preferirme el uno al otro cuando yo estoy aislado en mi casa, nada más así como 3 tristes tigres tragando trigo en un trigal, pues imposible, ¿no? Y entra el otro principio también que creo que va junto con pegado, donde la Biblia nos dice que tener mucho cuidado, no tener un más alto concepto de mí mismo, el orgullo, que el que debo de tener. Porque si yo le doy lugar al orgullo, que es parte de una cultura del mundo y que está sobrevalorado cañón en el mundo en el que vivimos, pues obviamente voy a ver la honra como algo que me humilla o que me debilita, y obviamente me va a afectar muy fuerte para poder hacerlo de acuerdo a la palabra. Pues quisiéramos terminar este último episodio de la serie Honra y Gratitud con una oración. Hemos hablado el episodio 66, ay qué feo número, nos lo hubiéramos saltado como el piso 13 de los edificios, pasan del 12 al 14. En este episodio de implementar una cultura de honra.
en nuestra vida y en la relación con los demás. Voy a pedir al pastor Ángel y luego al pastor Sergio que nos dirijan en esta oración para que todos, si tú nos estás viendo, escuchando, decidas abrir tu vida a cambiar. Eso es arrepentimiento, y que sea el Espíritu Santo el que te ayude a entender, a la luz de la verdad de la palabra, aplastar los argumentos con los que todos venimos del mundo, casos particulares pero muchos generales. Adelante, Ángel. Padre, gracias por este tiempo tan productivo y gracias por cada persona que está escuchando, viendo este podcast. Sabemos que cuando eso suceda, Señor, tú estarás hablando al corazón de cada persona. Y, Señor, pedimos, oramos, que no sea solamente un aprendizaje o un conocimiento, sino que tú conectes lo que se ha dicho aquí con el corazón de la persona, para que todo aquello que tenga que cambiar, venga, se inicie un proceso, venga un verdadero arrepentimiento, y que cada persona, Señor, a quien tú toques la puerta de su corazón, pueda responder diciendo: sí, sí, Señor, yo quiero conocer la cultura de tu reino, yo quiero entrar en tu reino. Si nunca ha hecho un compromiso contigo, que tú le muestres que hay una puerta abierta en la que él puede entrar a través de la fe para tener una relación personal contigo. Y si es un creyente que camina contigo, afirma su corazón, afirma sus pensamientos para que caminen en la cultura del reino de Dios. Te lo pedimos, Padre, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos por nosotros mismos y por todas aquellas personas que están viendo y oyendo este programa. Pedimos, Señor, que como aprendimos, permitamos que tu Espíritu Santo en nuestro corazón pueda redarguir y ayudarnos a reconocer aquellos argumentos que tienen que ser derribados, aquellas fortalezas que tienen que ser destruidas, aquellos pensamientos que tienen que ser cambiados, Señor. Ayúdanos a vivir y entrar en una dimensión del reino de los cielos con una cultura que promueve la honra, que promueve el honor, primeramente a ti, Señor, porque eres digno, el único digno de recibirlo, pero también, Señor, en nuestras relaciones interpersonales. Líbranos del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia. Líbranos, Señor, de la altivez en lo que representa nuestro espíritu y nuestro corazón, y que podamos ser enseñados y entendidos, Señor, de lo que tú quieres hacer con nosotros en este tema. Estamos en tus manos y te damos gracias por tu dirección para poder ser transformados a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a toda nuestra audiencia, que cada uno de los que están escuchando, viendo, recibamos al escuchar este podcast el motivo, la fuerza para decidir un cambio en nuestra vida. Gracias, Jesús. Pues gracias por estar con nosotros. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Puede usted estar en nuestras reuniones de Trigo y Miel, pero si está en otra congregación, le llegan las notificaciones de un nuevo episodio, y hay muchas series que le pueden bendecir. Agradezco al doctor Sergio Anaya, que hoy extrañamos sus dichos, y al pastor Ángel Flores, que hayan estado con nosotros. Gracias, Sergio. ¿Te despides con un dicho? Así como que no te agarre el perico a toallazos, algo así por el estilo. Gracias, Ángel. Pues ahora ya sabemos de qué lado masca la iguana. Hasta luego. Gracias.